Son las 7 horas con 37 minutos. Saludamos al sociólogo Mario Hunda, catedrático universitario de la Universidad Central del Ecuador. Sociólogo Hunda, un eje transversal en toda la crisis que sufre Ecuador, más allá de la delincuencia y la pobreza, está la seguridad jurídica. Seguridad jurídica que es un pilar fundamental de la competitividad de todo país y factor para atraer justamente las inversiones que se requieren. Para inversionistas nacionales, extranjeros, es necesario poseer un marco jurídico transparente, seguro, a fin de efectuar sus decisiones con más de autonomía. ¿Qué significa poner en duda una consulta popular? Uno de los mecanismos más importantes de democracia directa. Le damos la bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial, igual a ustedes que a todas las personas que están en sintonía de su programa. Efectivamente, como usted mencionaba al comienzo de este segmento, resulta paradójico que Noboa quiera bajarse la consulta sobre el Yasuní justo en el mismo momento en que él está proponiendo una consulta y en que confronta a todos quienes están en desacuerdo con sus preguntas, hablando de que son consultas populares en beneficios del pueblo y que van a ser aprobadas por el pueblo. Y sin embargo, quiere echar abajo una consulta que fue aprobada por el pueblo hace menos de un año. Al mismo tiempo, ya lo señalaban ustedes también, muestra la doblez de la política que sigue imperando como característica, al parecer, inamovible. Noboa, de candidato, estaba a favor de mantener el petróleo bajo tierra. Noboa, de presidente, ve viable continuar la explotación petrolera. Encontramos allí estos elementos que nos muestran, yo diría, la falta de coherencia, la falta de concordancia entre... Tuvimos un brevísimo problema, me parece que estamos nuevamente ya con su señal, la socióloga Hunda. Continúe, por favor. Listo, muchas gracias. Entonces yo decía la falta de concordancia que existe entre el candidato y el presidente. No es esta la primera vez. Nos ha ocurrido montones de veces a lo largo de la historia y con los últimos presidentes hemos tenido ejemplos muy amplios al respecto. Mucha gente tenía la expectativa de que este presidente, por ser joven, por no estar involucrado supuestamente en la política, etcétera, tuviera un comportamiento distinto, pues ahora nos está mostrando que no, que es el mismo comportamiento de sus antecesores. Es la misma política, con otra cara, con otra facha. Por otro lado, y usted lo señala muy acertadamente, el tema de la seguridad jurídica. Acá se habla mucho de la seguridad jurídica y se exige seguridad jurídica cuando esa seguridad es para los capitalistas, para los grandes capitales, para los inversores. Pero ¿qué pasa con la seguridad jurídica del pueblo que eligió en una consulta popular no continuar con la explotación petrolera en el Yasuní? Puede hablarse seriamente, honestamente, decentemente, de seguridad jurídica, cuando estamos echando abajo uno de los pilares de la estructura jurídica ecuatoriana. Evidentemente, la respuesta cae por su propio peso. Y me parece que allí también trasunta otro elemento, que ya nos pasó antes. Hay que recordar que cuando esta iniciativa, la del Yasuní, se planteó en el gobierno de Correa, aparentemente el expresidente era abanderado de la propuesta. Sin embargo, el propio expresidente se deshizo de la propuesta
alegando que no había suficiente compromiso por parte de la comunidad internacional. Sí, permítame, Y el sociólogo propio Unda, añadir presidente, algo más. Se dirá, y es el evidente argumento del presidente de la República, de que ahora estamos en una situación totalmente sui generis, en el marco de un conflicto armado interno que él tiene que financiar. La pregunta es, ¿el fin justifica los medios? bueno, yo no creo que en ningún caso el fin justifique los medios, ¿no? A mí me parece que esa es un precepto moralmente cuestionable, ¿no? Pero sí nos está mostrando cómo se utilizan determinados elementos en función de intereses económicos y políticos. El Estado necesita dinero, es verdad, ¿no? Tanto por la herencia, digámoslo así, dejada por el último gobierno, cuanto por los gastos que se nos asegura que requiere esta guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, un gobierno que ha iniciado su mandato perdonando intereses y multas a los grandes empresarios por sus deudas, acto seguido carga de impuestos al conjunto de la población al plantear la salida del IVA. Por lo tanto, no existe una coherencia. Si sabemos que el Estado requiere dinero, hágase una discusión nacional para ver las distintas fuentes de donde ese dinero Pero puede además, conseguirse. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con Buen nosotros en día. esta mañana. Recordamos además, Mario, a propósito de esto del ITT, que las propuestas para tener recursos alternativos a los que podrían venir de la explotación petrolera en el bloque 43 son las mismas propuestas que se siguen discutiendo incluso ahora y que tampoco han sido consideradas. La eliminación de incentivos o subsidios, por ejemplo, que son otorgados a los grandes contribuyentes, el incrementar algunos techos arancelarios de alrededor de 400 partidas de bienes no esenciales, en fin, este tipo de propuestas que ya se estaban discutiendo para, digamos, reemplazar los recursos que podrían ingresar del ITT, son quizás los mismos que se siguen ahora discutiendo y que en este lapso no han sido considerados y que en las propuestas de ahora tampoco están siendo consideradas y lo que hacen es apuntar a un impuesto como es el IVA. Exactamente. Lo que ocurre es eso y deberíamos preguntarnos entonces por qué estas propuestas no son siquiera consideradas. Y no es que no son consideradas por el gobierno de Noboa, no fueron consideradas tampoco por el gobierno de Lasso, no fueron consideradas tampoco por el gobierno de Moreno, diríamos incluso muchas de ellas no fueron tampoco siquiera consideradas en el gobierno de Correa. Lo que ocurre es que muchas de estas propuestas que se mencionaba anteriormente, son propuestas que buscan de alguna manera equilibrar el peso de las crisis en los distintos grupos sociales y no afectar a los grupos que se afecta siempre, que son las mayorías populares. Nosotros tenemos que en los últimos años, con crisis y todo, con pandemia y todo, hay grupos económicos que han tenido unas utilidades enormes, ¿no? Y cuyo aporte a los impuestos no está en la misma magnitud con sus ganancias y sus utilidades. Se podría agravar un poco más a estos grupos. ¿Por qué perdonarles las deudas y los intereses a quienes no han pagado impuestos? Cuando se trata de personas comunes y corrientes que le adeudan al SRI, no existe esta misma amplitud de criterio. En cambio, para las grandes empresas, para las grandes deudas, para los grandes contribuyentes, como se dice, existen siempre y han existido en todos los gobiernos, ¿no?, este mismo tipo de facilidades. Pero mientras a estos grupos se les da facilidades y se les retira impuestos, se carga de impuestos al conjunto de la población. Como todos sabemos, el impuesto al valor agregado es un impuesto regresivo
y es un impuesto regresivo porque proporcionalmente afecta más a los que menos tienen. El impuesto es el mismo, 12% o 15%. Ya nos han dicho que en América Latina hay 18, 19, 21%, lo que es verdad. Pero este impuesto se carga sobre el conjunto, pero no es lo mismo de acuerdo al peso del consumo y al peso de los ingresos, este 12 o 15% en los grupos de menores ingresos que en los grupos de ingresos más altos. Se trata de un impuesto que proporcionalmente afecta más a los que menos tienen. El gobierno nos ha dicho que esto no es verdad porque productos de primera necesidad, sobre todo alimentos y alimentos no procesados fundamentalmente, no pagan impuesto. Esto es verdad, ¿no es cierto? Pero sabemos que alimentos procesados sí pagan impuestos. Los trabajadores, muchos de ellos, almuerzan fuera de sus casas o meriendan fuera de sus casas según las jornadas de trabajo. Los trabajadores tienen que vestirse y la ropa sí paga impuestos. Los trabajadores usan zapatos y los zapatos sí pagan impuestos. Y una serie de servicios que también utilizan los sectores populares también pagan impuestos. Aparte de eso, las empresas que van a ser gravadas por impuestos tenderán a hacer lo que naturalmente hacen, que es volcar esos impuestos que ellos han pagado al precio del producto final de aquello que venden. Por lo tanto, va hacia la sociedad. Esta es una de las dificultades del incremento del IVA. Es verdad que es uno de los más fáciles de recaudar. Sin embargo, los impuestos a los grandes contribuyentes también serían fáciles de recaudar si es que existiera la voluntad política de los gobiernos para hacerlo. Volviendo al tema del Yasuní, nos da también la impresión de que el gobierno y el presidente de la República está con una mirada cortoplacista. Indudablemente todos los ecuatorianos estamos conscientes de la necesidad de que el Estado combata la delincuencia, la narcodelincuencia que ha alcanzado una dimensión realmente extraordinaria, muy peligrosa en el país. Pero no hay que olvidar también que hay otro tipo de problemas que amenazan a la población. Justamente en estos días hemos visto una serie de denuncias de ARCSA. Le ha faltado profesionalismo a ARCSA para divulgar normativas, para dimensionar el problema, pero una serie de advertencias se han dado desde ARCSA para que se publiquen en los medios de comunicación sobre la presencia de metales pesados en la cadena alimenticia. Los metales pesados, la población tiene que saber que son, por lo general, microelementos del suelo que se concentran tras los procesos productivos de explotación. La minería lo produce, el petróleo lo produce, y esto a través de químicamente o desde el punto de vista de la tecnología se llaman lixiviados, que transportan estos metales pesados y lo ponen dentro de la cadena alimenticia. Son problemas graves y delicados que generan una serie de enfermedades en la población, una verdadera amenaza contra la salud pública, y el gobierno parece olvidar todo el bagaje, todo el trabajo que por más de una década se divulgó aquí en Ecuador para convencer a la población en ejercicio de su derecho democrático de votar en una consulta popular para que vote, para que se cese la explotación petrolera en el Yasuní, que dicho sea de paso, es uno de los sitios de Ecuador y del mundo más rico en especies. Son temas que por el momento no debemos dejarlo de lado, y el presidente de la República sobre todo debería ir un poco más allá del cortoplacismo y entender que hay otros temas como estos del medio ambiente que tienen que ser ejes permanentes de su gobierno y del convivir de los ecuatorianos. Sí, efectivamente. A mí me parece que lo que ocurre es que el presidente Noboa ha encontrado en el tema este de la lucha contra el narcotráfico un eje político que
prioriza, vamos a ponerlo así. Yo no digo que esté mal priorizar el tema de la seguridad, pero evidentemente hay que ver con qué se ataca el problema de la seguridad. Y nosotros hemos visto acá en América Latina, y tenemos ejemplos relativamente cercanos, Colombia, México, en donde el tratamiento puramente militar, el tratamiento de guerra contra el narcotráfico, parece producir, como está produciendo en los primeros días acá, inicialmente un éxito. A la larga, en cambio, el problema se diversifica y se reproduce. ¿Por qué? Porque el problema no es solo unas bandas narcotraficantes que están situadas en uno o en otro lugar, sean estas 7, 20, 22, 25, hay todo un debate respecto al número de estos grupos, que varios de ellos son mencionados en el decreto de Noboa para declarar el estado de conflicto armado interno. El problema es social, ¿no? ¿Por qué tantos jóvenes y adolescentes caen bajo las redes del narcotráfico? Y no solo como consumidores, ¿no? Sino que entran a formar parte, vamos a decirlo así, de los peones del narcotráfico, ¿no? De los asalariados precarios de las bandas criminales. Y eso tiene que ver con la falta de oportunidades para la juventud. No es casual que la mayor parte, según lo que se está viendo, de estos contingentes adolescentes y juveniles salgan de zonas precarizadas y empobrecidas, de grandes ciudades como Guayaquil, la parte evidentemente pobre de esa ciudad, que es una de las ciudades más ricas del país en contraste, la provincia de Esmeraldas, una de las provincias tradicionalmente marginadas y olvidadas por la acción pública y por las políticas públicas, zonas campesinas de la provincia de Los Ríos, que se dice que es proporcionalmente hablando la más violenta del país respecto al número de su población, que son zonas que arrastran problemas sociales profundos desde hace mucho tiempo, que no han sido tratados, mucho menos resueltos por los gobiernos. Mientras no se enfoque a las causas que generan el problema se va a seguir reproduciendo. No se toma en cuenta esta parte social del narcotráfico, se habla solo de las bandas y de estos grandes carteles, no se toma suficientemente en cuenta el nexo transnacional de estos grandes carteles locales, con carteles mexicanos, colombianos, europeos, brasileños. No se toma suficientemente en cuenta aquello que era la discusión inmediatamente antes de todos estos problemas, que es el modo como el narcotráfico ha venido infiltrando el conjunto de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Las instituciones, fiscales, jueces, abogados, fuerzas armadas, policía, ¿no? La economía, los nexos económicos que existen, porque finalmente para que pueda haber un lavado de dólares, tiene que haber en dónde lavarlos, tiene que haber las lavanderías, digamos así. Y las lavanderías suelen ubicarse en la economía formal, no en la economía ilegal. Entonces hay una serie de nexos que de repente desaparecieron de nuestra visión por enfocarnos exclusivamente en el tratamiento militar, en el tratamiento de guerra del conflicto. Entonces, una sola parte se pretende que resuelva el todo complejo del problema. Y, como evidentemente ocurre, esto termina afectando a la mayoría de la población. Lo estamos viendo por el lado de los impuestos, pero se lo ve también en otros países, ojalá no ocurra acá lo mismo, de la población que queda en la mitad de dos fuegos y en donde las víctimas
colaterales, así llamadas, comienzan también a multiplicarse. Entonces son muchos problemas los que están allí. Y lo que se está viendo también es que a caballo de la guerra contra el narcotráfico se están introduciendo también y se buscan introducir más todavía aquellas reformas neoliberales que son tan queridas y tan añoradas por la derecha y por los grupos empresariales y que no han podido implementar hasta ahora ni en el gobierno de Lasso ni en el gobierno de Moreno. Y esta ocasión se les presenta propicia, como ya habíamos visto en el gobierno de Moreno, que se les presentó propicia la pandemia, el COVID-19, ¿no?, para implementar bajo la forma de esta ley llamada hipócritamente humanitaria o de apoyo humanitario, ¿no es cierto?, las políticas precarizadoras que conocemos. Y creo que vamos por la misma vía ahora, solo que justificando con la guerra contra el narcotráfico. Ahora, Mario, sería importante también un análisis de lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Hay la preocupación de que este proyecto con el carácter de urgente pase por el Ministerio de la Ley al no existir acuerdos dentro ni de la comisión por el momento ni de los asambleístas. Hemos escuchado la posición de la Revolución Ciudadana, que no apoyará ningún incremento, que va a presentar, de ser el caso, un informe de minoría con otras propuestas. Hemos escuchado al Partido Social Cristiano, también conocemos la posición de Pachacuti, pero el riesgo de que este no se apruebe y que pase por el Ministerio de la Ley está ahí, es latente. Bueno, nosotros sabemos cómo funciona la mecánica parlamentaria acá en el Ecuador. Y se sabe que en nuestro ordenamiento jurídico el Ejecutivo tiene muchos mecanismos, muchos resortes, digamos así, para hacer aprobar sus proyectos, aunque no cuente con el respaldo del número de votos en la Asamblea. Ya se sabe, ¿no es cierto?, y lo vimos con la primera reforma tributaria del gobierno de Lasso, que dejar correr el tiempo, no llegar a ningún acuerdo, abstenerse el momento mismo de la votación, pueden ser mecanismos que le faciliten al Ejecutivo hacer aprobar por el llamado Ministerio de la Ley una propuesta de esta índole. En la prensa leíamos en estos días que el gobierno estaría pensando justamente en esta posibilidad para la aprobación de el incremento del impuesto al valor agregado. Y es probable que se dé, ¿no? Es probable que se dé porque los grupos que dicen que están en contra y que no van a respaldar, hay que ver si su conducta en cada uno de los pasos que llevan al trámite del proyecto de ley son coherentes y conducentes con su oposición a la medida, ¿no? Y ya hemos visto muchas veces, ¿no?, que entre el decir y el hacer hay un trecho muy largo en muchas tiendas políticas. Es probable, ¿no? Es probable que ocurra así. Hay que ver, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre ya con la actitud específica, ¿no?, en el momento, en los momentos determinados por las diferentes bancadas, ¿no? Hay que ver si estas bancadas que han dicho oponerse al incremento del IVA mantienen su posición con todo lo que se requiere, ¿no? Es decir, sin hacer estos juegos de abstenerse, de desaparecer de la votación un día, de plantear cosas de último momento que solamente extienden y dilatan el tratamiento y por lo tanto facilitan que siga corriendo el tiempo que establece la ley para que el Parlamento pueda pronunciarse.
Está por verse, es probable que pueda ocurrir, no sería extraño. Varios foros internacionales, tanto binacionales o multinacionales, así como foros periodísticos, determinan que el conflicto que vive Ecuador no es un conflicto exclusivo de Ecuador, es regional. Y es también de los países productores, exportadores y de los países consumidores. ¿Cómo ve usted este tema de aproximadamente 30 países que han exteriorizado al presidente Noboa su solidaridad con Ecuador y su deseo de apoyar en esta lucha contra el narcotráfico? ¿De qué manera se debería dar? Pues el peso económico para el pueblo ecuatoriano es bastante alto. Se está pagando y se va a tener que seguir pagando, pero una población que en su gran mayoría no tiene altos ingresos, difícilmente podrá mantener el ritmo que aparentemente tendrá este conflicto que, según los analistas, durará mucho tiempo. El día de ayer, por primera vez, escuchamos de financiamiento. Tras la reunión que se tuvo con funcionarios de Estados Unidos, se habló de seguridad, inversión, migración y también de financiamiento. En esta última parte, ¿cómo considera usted este esfuerzo internacional debería darse y en qué medida para ayudar en este conflicto a Ecuador? Bueno, efectivamente, no hay manera de enfrentar al narcotráfico que no sea a partir de una cooperación internacional de la comunidad internacional en su conjunto. Como yo le mencionaba antes y como muestran estudios muy serios y muy profundos, el narcotráfico es un negocio transnacional, no es un negocio que se da en un país o en otro, ¿no? Si es que no hay un tratamiento de conjunto del problema, el problema no se va a solucionar. En el mejor de los casos puede transferirse de un lugar a otro o de una droga a otra, como está ocurriendo ahora en los Estados Unidos con el incremento de la venta del fentanilo. A mí me parece que si los gobiernos que han manifestado su respaldo al Ecuador en este trance quieren efectivamente respaldarlo, deberían pensar en contribuir también en aquellas partes que son elementos fundamentales del drama del narcotráfico y de este conflicto que estamos viviendo en la actualidad y que no se trata, ¿no? Que son básicamente los temas sociales. Es necesario reforzar las políticas públicas, es necesario reforzar la posibilidad de acceso a educación y salud, es necesario mejorar las posibilidades de que el acceso a la educación y a la salud puedan tener continuidad y viabilidad, sobre todo para los sectores más carenciados de la sociedad. Muchos de los jóvenes que se convierten en estos peones del narcotráfico a través del microtráfico, incluso a través del sicariato, son jóvenes que ya no tienen expectativas ni de trabajo ni de estudios en la sociedad que debería darles cabida. Por lo tanto, yo creo que si hay una cruzada internacional para enfrentar el tema, tiene que ser una cruzada que vaya más allá de los chalecos, de las balas, de los implementos militares, de la asesoría para los militares, para la policía, que puede estar muy bien, sino que atienda fundamentalmente los problemas sociales, que son aquellos que, al no ser solucionados, generan el caldo de cultivo para que el narcotráfico siga creciendo y siga dominando y siga atemorizando y siga atacando la posibilidad de vida de la mayoría de la población. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia, sociólogo Unda. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Declaraciones del sociólogo Mario Unda, profesor investigador de la Universidad Central del Ecuador. Son las 8:06 minutos.